¿Existe vida más allá de la muerte? ¿Son reales los fenómenos paranormales? Hoy compartiremos historias impactantes de personas que han vivido encuentros inexplicables. Continuamente, a lo mejor, apagones de luces y se ponía el lavavajillas sin enchufar solo a funcionar. Escuchar una voz de un niño, escalofríos, sensaciones raras, dolor de cabeza. Hablaremos con una medium que busca conectar a los vivos con el más allá. Con la energía de una persona que ya ha muerto. Son energías que podemos sentir, presentir o percibir. Siéntense, pónganse cómodos. Comenzamos. Hoy hablaremos con Lucía Moya, que la recordaréis de un capítulo anterior, Conviviendo con la muerte. Es una tanatopractora que nos va a contar todos los sucesos paranormales que ha estado viviendo. Muy buenas tardes, Lucía. Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. Lucía, en capítulos anteriores nos has hablado de experiencias paranormales que te habían sucedido en el trabajo. ¿Puedes explicarnos alguna de ellas? Pues sí, la verdad es que sí han pasado bastantes cosas así, no solo a mí, sino a compañeros míos también. Y bueno, una de ellas o unas de ellas pueden ser también todos los episodios que hemos tenido cuando va algún niño pequeño a lo que es el tanatorio, que al final, bueno, ellos están como más perceptivos a todo esto y ven más cosas. Entonces sí que es verdad que ha habido más de una ocasión que los niños han dicho a la madre pues, que han visto a una persona o a dos personas que estaban por allí y bueno, muchas veces no solo veían a su familiar, sino que veían a otros fallecidos que yo tenía en otra sala. O sea, no solo es que el niño te coja en concreto y haya tenido experiencias paranormales con sus familiares, que también es lo normal, ¿no? Que los familiares se comuniquen de esta manera, sino que me relataban pues, personas fallecidas que a lo mejor estaban en cámaras y demás. Entonces eso sí que es bastante impactante porque también ves a la madre que no sabe qué hacer o que no sabe cómo reaccionar ante esas cosas y que un niño no tiene por qué saber qué fallecidos tengo yo en la otra sala, ni saber exactamente asignar una imagen en concreto, un color de pelo, un color de ojos, entonces, o una ropa que llevaba vestida. Por ejemplo, tuvimos uno con una pajarita y el niño pues sí que comentaba lo de la pajarita, que había pues, una persona con un lazo. Entonces, claro, son cosas que sí que son un poco raras. Y luego, en referencia a mí, bueno, a mí me ha pasado como bastantes veces notar que tengo a alguien detrás, yo pensar quizá que es un compañero mío y decir exactamente pues, la trazabilidad de los servicios funerarios realmente. Vete a hacer esto, vete a hacer lo otro, dar una orden, ¿no? Y no obtener respuesta y pensar, bueno, pues a lo mejor está enfadado conmigo y no me quiere contestar o se ha ido directamente a hacer lo que le he dicho, porque muchas veces como vamos corriendo. Y luego llamar y exactamente, pues a lo mejor mi compañero no había estado nunca en el tanatorio, entonces yo estaba hablando con alguien, porque estás hablando con alguien, pero no sabes con quién estás hablando, porque en ese momento pues tampoco me giré. Entonces de eso mucho, luego pues continuamente a lo mejor apagones de luces o luces que tenemos nosotros normalmente, que también utilizamos unas pompas que desinfectan el ambiente, por tanto no hay moscas, ni hay mosquitos, ni hay nada porque matamos absolutamente todo. Y son luces que tú pasas, el sensor te identifica, entonces se enciende la luz. Y en eso continuamente pues está pasando gente que nosotros no vemos porque se encienden las luces. Entonces eso también ocurre mucho. En concreto a mí, yo he de decir que antes me daba como este tema como mucho miedo, porque pasaban cada vez más cosas, pero intentaba como no pensarlo. Incluso también es un poco respeto porque al final, como estoy ahí todo el día, no quería tampoco adentrarme en esto, más que nada por miedo a lo mejor a no poder realizar el trabajo bien o por miedo a no poder enfrentarme bien a esa situación de no entendimiento, porque son situaciones que ocurren pero que tú no entiendes y no encuentras una explicación. Entonces, en ciertas ocasiones, por ejemplo, cuando falleció mi abuelo, pues yo iba en el coche, iba con una amiga mía, que nunca nos hemos dedicado a esto, pero sí que hemos sido un poquito sensitivas en ese sentido. Y bueno, pues yo llevé a mi abuelo detrás, estaba fallecido, pero yo llevé a alguien detrás. Y además lo notas, cuando hay alguien detrás tuyo lo notas. En este caso sí sabía quién era, en otros casos en el tanatorio no he sabido quiénes son, no me he percatado o no he querido incidir en eso, porque hay veces que tú eliges
eliges si prestar atención a esa situación que te está ocurriendo o si a lo mejor yo voy con muy poco tiempo y no querer parar en ese momento a verlo o a indagar un poco, ¿no? Entonces, bueno, pues yo llevé a mi abuelo, pero no tuve el valor suficiente como para mirar por el espejo retrovisor. Al final yo no los veo, pero sí los he notado. Pero sí que me pasó también, me fui con una gran amiga mía, que se llama Esther, y nos fuimos un fin de semana y resulta que a mí me tocaba hacer una sanidad de un fallecido, que es como la documentación necesaria pues, para que los fallecidos puedan trasladarse. Pero yo estaba como medio de vacaciones, pero nadie lo podía hacer, lo hice yo. Entonces yo me llevé el ordenador y en ese momento me quejé. Dije, jope, que tengo que hacer esta sanidad, que no me viene bien, que estoy de vacaciones, como que no la quería hacer. Pero de estos momentos que te cabreas pues porque estás de vacaciones y no querías pararte a ponerte a trabajar. Y entonces ahí sí que empecé a ver un poco la consonancia, que como que hay un poco alguna cosa más allá. Porque yo no los veo, pero en este caso mi amiga Esther me comentó cuando estábamos durmiendo, yo estaba dormida, yo no noté nada ni vi nada y eran 2 camas. Y entonces ella notó como que había una presencia por la noche cuando se medio desveló y la vio y ella identificó que era otra amiga a la que habíamos ido a ver y dijo, ¿qué quieres? O sea, la vio perfectamente como una persona normal, pero luego se dio cuenta que no era esa persona y entonces dijo, ¿qué quieres? Y no le contestó ni nada, simplemente se le apareció. Y entonces al día siguiente me dijo, yo te tengo que contar una cosa que me ha pasado muy extraña porque ella no es escéptica, pero tampoco está en este mundo. Yo empecé a indagar en este mundo hace relativamente poco, porque antes me daba muchísimo miedo. Y entonces, justo cuando me estuvo describiendo exactamente a quién ella había visto, que se le había aparecido, yo cuando hago algún fallecido tengo el DNI de la persona. Entonces, claro, yo empecé a atar cabos y dije, vale, yo me he estado quejando el día anterior de que tenía que hacer un traslado de una persona fallecida y claro, no me venía bien. Y realmente le enseñé el DNI y era esa misma persona a la que se había aparecido por la noche. Entonces ahí como que me aprendí a callar un poco, a ver un poco más exactamente hacia dónde lleva un poquito lo que estás haciendo, a ser un poco consciente de que las energías también existen, de que ellos también dan señales y puedas estar más presente a la hora de relacionar todo esto con algo o no. Al final son situaciones que tú no sabes cómo reaccionar. Y bueno, pues aprendí un poco a no quejarme, sobre todo cuando tengo que hacer algo con ellos, a hacerlo con amor, como de buena manera, y a notar que a lo mejor estás incidiendo algo más que en un simple cuerpo, que también existe otra vertiente. También me ha pasado, bueno, de notar, quizá esto es como más parecido a lo que nos suele pasar con gente que no queremos juntarnos, que estén vivos. Cuando me traen a lo mejor alguno que ha sido un asesino, o ha hecho cosas malas, o ha fallecido en la cárcel y demás, sí que es verdad que si notas que tienen como una energía muy densa. A mí no me gusta decir energía mala, no me gusta nada meter cosas peyorativas para ellos, porque no sabes tampoco qué clase de vida han elegido o qué es lo que les ha tocado vivir, o sea, no juzgo en ese sentido. Entonces, son energías como más bajas y sí que es verdad que puede parecerse o asimilarse a cuando conoces a alguien que no te da muy buena vibración o entrar en un lugar en el que no te gusta estar. Pues sí que es verdad que me han traído a lo mejor alguno que tenía esa energía y luego sí que indagas un poco y efectivamente eso no falla, porque yo creo como que el cuerpo como que te da señales, te dice cosas, tus entrañas sienten exactamente cosas, la intuición. Y luego de salir y decir, oye, pues qué le ha pasado y demás, y a lo mejor contarme a la familia o los propios compañeros pues que ha matado a lo mejor a su mujer y luego se ha suicidado él, y yo no saberlo hasta el momento en el que he estado ahí, he notado pues algo denso, algo, no me gusta decir malo, sino algo raro, algo denso, algo incómodo. Entonces, eso también suele pasar. Y me pasó con uno exactamente que empecé el embalsamamiento y todo me salía como mal. Es decir, la hoja del bisturí se me rompió, se me salió la cánula con el formol y llené todo de formol, el hilo se rompió también, o sea, era como una consecución de cosas que yo no quiero decir que sean por él, ni mucho menos, pero es verdad como que empezaron a pasar como cosas raras todo el rato que no son usuales. O sea, es decir, no es usual que un hilo de sutura se te rompa,
tampoco una hoja de bisturí en el mismo día. Entonces, bueno, pues todo eso sí que es verdad que te deja un poco como pensando, quizá. Entonces, en ese momento lo que hago yo es quizá rezar en un momento determinado, porque yo rezo todo el rato, pero básicamente no solo porque creo que es necesario, sino también un poco por miedo, ¿no? a que esta situación se dé y demás. Y también me ha pasado ese tipo de cosas, pero también como cosas, entre comillas, buenas, como cosas de protección. O sea, es decir, yo muchas veces le he pedido a lo mejor ayuda a mis abuelos que ya no están y siempre me han dado alguna señal o algo, exacto. Yo monto a caballo, entonces una vez, bueno, pues me caí con el caballo, se me quedó como el lado izquierdo debajo de él, pero el caballo debería haberse levantado hacia ese lado, dañándome un poco más la pierna. Y por arte de magia o como lo quieras llamar, alguien tiró de él y se levantó hacia el otro. Entonces, son como muchas cosas también que no todo es peyorativo, sino que hay ciertas situaciones que te están protegiendo. Entonces, yo lo veo un poco como así, como que es algo íntimo, y ahí fue cuando aprendí a tomármelo un poco mejor todo eso y a no tener como tanto miedo. Quizá ahora si se me aparece alguien y yo consigo verlo, sí sería capaz de mirar el espejo retrovisor. Pero en esa época, pues no, tampoco estás preparada siempre para todo eso. Luego es verdad que rezo mucho precisamente porque son cosas que no puedes explicar. ¿Y historias que te hayan contado de compañeros cercanos a ti? ¿Nos puedes contar algo sobre ello? Pues sí, por ejemplo, a uno de mis compañeros que trabajé con él muchísimo tiempo, nos contaba que trabajaba en un tanatorio, bueno, de Madrid, de los grandes, de los potentes, y se ponía el lavavajillas sin enchufar solo a funcionar. Entonces, claro, son cosas que dices, bueno, pues en ese momento te ríes, pero claro, tienes que estar ahí también para ver exactamente qué es lo que pasa. Y bueno, a todo esto no solo son experiencias que pasan, sino también tú vas pensando un poco, hilando con situaciones, porque luego hablas con toda la gente y a todo el mundo le ha pasado algo, que es que esto también es como increíble, que esto no sale ni está muy, muy en el día a día, pero luego casi todo el mundo ha tenido alguna experiencia en un momento determinado de su vida, que son similares. Y resulta, pues también son situaciones en las que tú te planteas muchísimas cosas porque es un momento bastante íntimo. Y yo, por ejemplo, como lo más gordo así que me ha pasado no es tampoco a nivel trascendental, pero sí es un poco una reflexión, es que yo estaba poniendo, bueno, yo siempre llevo los relojes en la mano, pero están casi rotos o parados y demás, pero soy muy nerviosa, trabajo con las manos, entonces me doy pues con todo y a veces pues sí que se me paran. Y entonces yo llevaba un reloj, pero lo llevaba parado y bueno, pues a veces tienes que vestir a los fallecidos, incluso cuando son rumanos tienen que ir con las mejores galas y les tienes que poner también joyas. Y estaba poniéndole pues un reloj en hora a una fallecida rumana que no tenía tiempo, mientras yo, que estaba viva, que sí tengo tiempo, yo tenía un reloj sin hora. Entonces eso como que me impactó mucho a la hora de decir, a ver, ¿en qué inviertes tú el tiempo? Exactamente, ¿qué es lo que estás haciendo con ese tiempo? Entonces también todas las experiencias como que has vivido o todo lo que has notado te da también para pensar un poco qué es lo que estamos haciendo aquí. Lucía, y después de todos estos sucesos que conoces y que te han sucedido, ¿qué le dirías a una persona escéptica dentro de lo que es el mundo de fenómenos paranormales? Bueno, a ver, este es un tema delicado porque obviamente hay gente escéptica y más en este ámbito que estamos hablando de un ámbito sanitario. Entonces, al ser algo como muy concreto, que el ámbito sanitario está muy ligado también al ámbito científico, es como que nos desacreditan, entre comillas, a la gente que pensamos de una manera o que estamos dando visibilidad a esto. A mí antes me daba mucho miedo hablar de todo esto, de hecho no quería que se me relacionara con diferentes historias paranormales y demás, pero bueno, ya la verdad es que me da un poco igual en ese sentido porque estamos cada día visibilizando más todo esto con eminencias mucho más importantes, como el doctor pues Joan Manuel Segarra, que va contando y haciendo ponencias sobre estos temas y es doctor, como Luján Comas, que es médico anestesista. Hay un montón de organizaciones que es verdad que ya están un poco enseñando todo esto. Entonces, pues la propuesta que me hicisteis vosotros también de poder dar visibilidad a esto ya no me da tanto apuro porque hay mucha gente que habla de esto. Realmente siempre vas a encontrar a gente escéptica en todos lados y gente que te va a decir que eso no existe o que a lo mejor estás mal de la cabeza, que es lo típico que dicen ellos, pero me gustaría, pues yo siempre respondo lo mismo.
Es decir, tú has estado ahí, a ti te ha pasado algo, quizá si hubieras estado en ese momento ahí, tampoco le encuentras explicación. O sea, simplemente, pues lo que le diría es eso, que diera la explicación pertinente si lo ha vivido en un momento determinado, porque, a ver, estas cosas al final dan miedo. Entonces, me gustaría a mí ver a esa gente en esa situación, qué es lo que hubiera hecho. Eso es lo que le respondo. Pero esto es lo mismo que la fe, realmente, cuando la gente te dice si crees o no crees. Al final, yo en este sentido que sí que soy cristiana, yo no estoy perdiendo nada por creer, pero los que no creen sí lo pierden, porque si llega a ser verdad al final que existe un cielo, ellos no van a entrar. Entonces, ahí pues como que lo ligo un poco con eso. Lucía, nuevamente millones de gracias por haber compartido toda esta información con nosotros. A continuación, conectaremos con el encanto del pasado, donde hablaremos con Maika y con Germán acerca de la exploración urbana, los bien llamados urbex, y hablaremos también de los fenómenos paranormales que han vivido en estas escenas. Muy buenas tardes, Maika y Germán, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por adentraros en este fascinante mundo de la exploración urbana. ¿Cómo os iniciasteis en el mundo de la exploración urbana y qué es lo que más os gusta de explorar estos lugares? Pues verás, mi hija Tania, la grande, tuvo un accidente muy grave en el cual estábamos todo el tiempo en el hospital. Un día al llegar a casa, estaba Mikey y vino corriendo y nos preguntó: «Mamá, papá, ¿por qué la gente se va de su casa y lo deja todo abandonado?». Ahí fue cuando nos enganchó. Nos enganchó bastante. Y que deciros que dentro de lo que cabe, pues en esos momentos además nos ayudó muchísimo ver casas abandonadas. Y en el 2020 fue cuando decidimos salir a hacer exploraciones. Y dijimos, venga, va, hay un restaurante por aquí cerca. Y fuimos y, ¿cómo no? No es lo mismo detrás de las cámaras que estar grabando. Así fue, me encantó. Y aquí estamos, y seguimos. Sí, siempre hemos sido muy aficionados a los lugares históricos, antiguos, etcétera, pero los veíamos desde otro prisma, en viajes de turismo, bueno, que se le llama cultural, o visitando museos, etcétera. Sin embargo, adentrarnos a la exploración urbana es algo tan distinto a todo esto, es como ver museos congelados en el tiempo, pero museos de la vida. Y una vez empiezas, tiene algo magnético que te engancha y hasta el día. Durante las exploraciones, ¿habéis vivido algún tipo de suceso paranormal o algún fenómeno inexplicable? Y de ser así, contarme alguna experiencia o algún detalle. Bien, antes de entrar en las experiencias paranormales que hemos podido tener, me gustaría explicar cuál es nuestro criterio, nuestro concepto de que son eventos paranormales. Yo soy muy de ciencias, como se decía antiguamente. La gente de más edad me entenderá. Con lo cual, soy relativamente escéptico. Así que me acojo a lo que dice la Real Academia de la Lengua Española, que los eventos paranormales son aquellos que no pueden ser explicados con los métodos científicos actuales. Y eso nos hace entrar en el terreno de la parapsicología. Obviamente, cuando exploramos casas abandonadas, estamos más preocupados de la grabación y de no correr más riesgos de los necesarios, y no estamos haciendo ningún experimento científico, a ver si me explico. Dicho esto, sí que nos han sucedido algunas cosas de difícil explicación. Y aquí voy a cederle el micrófono a Maika, que tiene una experiencia muy interesante que nos va a contar. Pues mira, en casa, Anabel se llama le llamamos nosotros esta casa. Estaba grabando una mesita de noche y la cama en el que me pareció escuchar una voz de un niño. Y yo dije, no puede ser. En ese momento justo, además tuve un escalofrío, ¿vale? Y me dio una sensación un poco rara. Pero como soy tan médica, me enfoqué en ponerme a seguir grabando y no darle más vueltas. ¿Qué pasó? Que cuando estuvimos editando, sí, efectivamente. Se escuchaba el llanto. Escuchaba el llanto porque aún así diréis, ¿por qué se calla? Porque es que tengo un escalofrío alucinante. Y luego cuando ya puse el vídeo, varias personas también lo escucharon. Sí, también lo pusieron y me lo dijeron.
Claro, aquí el tema es que puedes pensar, bueno, una puerta que se cierra, que se abre, crujidos del suelo, etc. Sin embargo, en este caso particular no había nada que justificase que hubiese un bebé cerca, porque la casa estaba relativamente aislada, eran unas horas de la noche importantes, que sí, que un niño puede llorar, pero claro, ¿desde qué distancia soy un niño llorando? Es una de las cosas a las que nunca hemos encontrado explicación. Mira, una pasta, ¿eh? Mira. ¿Hay algún tipo de lugar abandonado donde hayáis notado una presencia, digamos, una carga energética más notoria? Verás, en un ala de un palacio tuve muchos escalofríos, sensaciones raras, dolor de cabeza, porque a mí lo que más me pasa en plan de escuchar sonidos o escuchar a alguien, lo que a mí más me pasa es las sensaciones, o me dan ganas de vomitar, literal, o sea, o un fuerte dolor de estómago, la cabeza me duele de golpe, un peso encima de mi cuerpo que a veces dices, por miedo, es el cansancio, venga, sigue. Si yo como tengo fibromialgia, ¿no? Pues además todo se significa un poco más. Entonces, ¿qué pasa? Que tuve una habitación donde hay unas camas y unas cunas, sobre todo una cama y unas cunas, en el que tuvimos bastante escalofrío, bastante mala sensación y tuve que dejar de grabar. Cuando salimos de esa habitación me puse un poco mejor, o sea, no sé, cambió. Cuando volví otra vez a grabar, en la habitación me volvió a pasar, pero ya hice el resto y ya me salí para afuera porque es que no podía más con esa sensación. Y luego ya en la parte de abajo, pues tan tranquila, solo fue en esa habitación, ¿te acuerdas? Y además cada vez que íbamos. Sí, cada vez que íbamos. No es que fuera una única vez, sino que cada vez que íbamos teníamos esa sensación. ¿Cómo explicáis las experiencias paranormales que habéis vivido? Bien, es un tema complejo, no sé si somos lo más indicados para dar una explicación a las experiencias paranormales desde nuestra visión muy personal. Las explicamos, tal y como decíamos antes, cuando suceden cosas que no le encontramos ninguna explicación aparente. Es decir, esto es importante remarcarlo, cuando uno visita una casa abandonada, es muy normal que se oigan crujidos, las maderas están muy mal estados, hay pisos que están curvados y a lo mejor pisas en una banda y las vigas están tan mal que resuenan la otra banda o incluso se mueven objetos porque vibra, las corrientes de aire son muy fuertes, también este mismo desnivel hace que cuando abras puertas se cierren solas por su propio peso, es decir, que hay una serie de elementos que tienen una explicación racional. ¿Quiere decir que todas las veces que se muevan las puertas, que se oigan ruidos, sean eventos racionales? No lo sabemos. Para nosotros, a priori, sí, porque es justificable. Sin embargo, cuando estamos en lugares que nos crean, en particular, una sensación de que nos consume la energía, tal y como contaba antes Maika, dices, ¿será el cansancio? ¿Me encuentro mal? ¿Estoy agotado? Dices, bueno, puede ser, pero si me voy, se me quita, vuelvo, vuelve, me voy, se quita, vuelvo, vuelve. O sea, llega un momento que tu cabeza dice, esto no es normal. No. Entonces ahí es donde nosotros se nos levanta una alerta y cuando realmente sentimos que perdemos esta especie de equilibrio personal, marchamos o de la estancia o incluso de la casa en alguna ocasión. Chicos, ¿qué le diríais a alguien que es escéptico dentro de todos los fenómenos paranormales? Pues verás, esto te lo va a decir Germán, que entra más en su categoría que en la mía. Así que te lo paso. Bien, yo como escéptico, como persona de ciencia, como decía antes, entiéndase esta expresión, creo que puedo darte una respuesta razonada. A mí la parte paranormal siempre me ha dado mucho respeto en el sentido de que no la entiendo y como no la entiendo me genera inquietud. Siempre la he dejado apartada a un margen porque es algo que no es demostrable y para mí, al no ser demostrable, entra en el ámbito de la fe. O sea, o te lo crees o no te lo crees. Punto.
Sin embargo, a raíz de lo que nos está ocurriendo en las casas abandonadas, he de decir que es muy probable que hayan cosas que actualmente no se puedan explicar con los conocimientos que tenemos y quizá en un futuro reciban una explicación razonable. Así que una persona escéptica, yo le diría sobre todo, mantén la mente abierta. ¿Creéis que hay una explicación lógica para todo lo vivido o que realmente son experiencias paranormales? No, al día de hoy no le hemos encontrado explicación a algunas cosas, la verdad. Maika, Germán, muchísimas gracias por toda esta información que nos habéis brindado. Muchas gracias a ti. Y de mi parte igual, muchas gracias por adentrarte en esta interesante charla. A continuación hablaremos con Carolina, una medium que nos va a explicar cómo es la comunicación con el más allá. ¿Qué tal, Carolina? Muchísimas gracias por atendernos y de verdad el tiempo que nos vas a dedicar hoy creo que merece oro, sobre todo para la gente que nos está viendo desde casa, y me encantaría que nos contaras cómo fue que desarrollaste la capacidad de poder hablar con el más allá. Gracias a ti por confiar en mí y tomarme en cuenta para esta maravillosa entrevista. Muchísimas gracias, porque sé que podemos ayudar a mucha gente también a entenderse en estos temas y gente que incluso tenga estas capacidades que las pueda desarrollar sin miedo. Bueno, pues primeramente quería aclarar 2 puntos antes ni de responderte, que me parece súper importante que la gente que no lo había reflexionado este tema, no que no lo puedan comprender, sino que no lo habían reflexionado, es que primero el más allá está en el más acá. O sea, dentro de mi perspectiva, dentro de mi punto de vista, no hay más allá y más acá. Está todo el rato el más allá aquí. Entonces, con nosotros. Tú eres más allá también, tú eres más allá también, ¿sabes? Porque los sentimientos que trascienden a través del tiempo, del espacio, el sentimiento se puede transmitir a través de telepatía. Se puede transmitir, por ejemplo, una madre cuando siente que su hijo está en peligro y está fuera de casa y lo siente, lo puede sentir, es a través de un sentimiento. Y es por algo metafísico, es un sentimiento metafísico, es una frecuencia electromagnética. Es como la misma energía que une un planeta con otro en el espacio, en el cosmos. Los cuerpos se unen a través de electromagnetismo. De hecho, la física cuántica está ahora haciendo estudios sobre ello, ¿verdad? Sí. Y yo lo veo así a nivel científico, como es muy científico. Entonces, la energía que hay de un planeta al planeta Tierra nos está dando esa radiación. Pues exactamente eso para mí es el más allá, es energía que se mueve a través del espacio. Y puede ser energía de un planeta o energía de un cuerpo celeste. Pues ese más allá, que se dice más allá, es en realidad son energías que podemos sentir, presentir o percibir. Y están todo el rato aquí, porque estamos compartiendo espacio. ¿Y en qué momento fue que tú dijiste, tengo esta capacidad? ¿Cómo surgió? En realidad siempre supe que todos tenemos la capacidad. Es otra cosa que también quería aclarar, que yo no soy especial, ni tengo un don ni un talento que otros no tengan. Toda persona con la que he hablado de este tema me ha dicho que ha tenido sueños premonitorios, o antes de morirse su abuelo o su abuela tuvieron un sueño que se le despedía y luego se murió. O ese presentimiento incluso. Exactamente, y lo han vivido hasta el abrazo de despedida y se han levantado llorando y se murió después la persona y no sabía que se iba a morir, no se lo habían comunicado del hospital ni nada. O gente que, o sea, todo lo tenemos. Lo que pasa es que yo cuando lo percibí, en mi caso, pero que todos lo tenemos, no soy especial, ni mejor ni peor tampoco por ello. Solamente que yo al percibirlo y ver que era muy potente en mí, las señales, ver que yo lo vivía muy intensamente, o que me gustaba vivirlo y me divertía viviéndolo, no me daba miedo, en vez de querer cerrarlo, porque hay gente que lo puede vivir con más miedo, o pues si piensan que están locos, que no quieren que la gente piense que están locos. A mí como no me importaba que pensase que yo estaba loca, confiaba mucho en lo que estaba viendo y sintiendo. Claro. Percibir energías, no que espíritu de muertos y eso, sino energías, frecuencias, como a través de los sentimientos. Y confiaba muchísimo en lo que yo estaba viendo y sintiendo y me divertía, no lo veía como algo maligno, sino como algo que me podía proteger, de tener conocimiento de que se me está comunicando. Decidí explotarlo y decidí investigarlo y explotarme en ello.
y trabajármelo para ponerlo en función para ayudar a los demás. Porque me di cuenta que era una gran herramienta de comunicación para ayudar a otros. Porque puedes prevenir enfermedades. O sea... Incluso enfermedades. Claro, porque te sanas emocionalmente. Cuando tú, por ejemplo, si cortas tu sensibilidad con las energías del exterior... Hay como un bloqueo entonces, si ¿no? te generas un bloqueo psíquico, se enferma tu alma también. Se enferman tus emociones. Y también te hace bloqueo para conectar incluso con las energías de la persona que tienes enfrente, que puede ser tu pareja, puede ser tu hija, puede ser tu marido, puede ser tu madre o tu padre, y cuando te bloquean los poderes psíquicos, que todos lo tenemos, y la telepatía, te está bloqueando también la conexión y la comunicación con la otra persona en el silencio. La comunicación que hay en el silencio es comunicación psíquica y telepática, y todos lo tenemos. Como te lo cierres, enfermas. Claro, porque al final se manifiesta también en el plano físico. Exacto. ¿Cómo se dice? Somatizas. Claro, yo, por ejemplo, estoy constante, abierta en comunicación, pero estoy somatizando las energías. Lo puedo presentir en mi cuerpo, en la piel y en mis órganos internos. Por eso, como lo tengo tan estudiado, trabajado y experimentado, sé cuándo es esta respuesta, sé cuándo el otro, pero porque lo tengo muy trabajado. Y ya lo identificas. Sí, claro. Lo sé discernir porque aparte he estudiado metodología universal, he ido a la academia a estudiar tarot, a estudiar también de forma reglada astrología, he estudiado cómo leer la bola de cristal. Que me parece además súper curioso. He estudiado Reiki, tengo la maestría de Reiki y entonces me he querido formar de forma, se dice, reglada, para que sea serio, no solo a través de mí misma, porque tú te puedes engañar, pero cuando tienes maestros que van por delante de ti, que no fallan... Esos guías, digamos, que te van llevando por el camino, sí, digamos. Sabiendo que tienen los poderes, pero tienes que tener la humildad para que te enseñe gente que te da 1000 vueltas y que lo hacen de forma seria y que no fallan, gente que no falla y que es a ciencia cierta tú dejarte de formar por esa gente me parecía súper importante. Y también, oye, tener un título que diga, no, es que me he formado en esto, me lo he tomado muy en serio, soy una profesional, aparte de que tenga el don, para enseñárselo a la gente me parece importante para que confíen en ti. Sobre todo para, pues eso, justo lo que tú has dicho, para que confíen en ti y sepan que no es, ala, me he despertado y ya tengo esta capacidad. Sí. Me resulta curioso porque entonces cualquier persona podría llegar a desarrollar esas capacidades, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Es increíble. Sí, me encantaba hacer esta entrevista por esto, porque animarle a todo el mundo a que desarrolle la telepatía, que la tenemos, la clarividencia y la clariaudiencia, que era algo que también te quería expresar, que era muy importante, que saber que todos somos clarividentes. Solamente que yo lo tengo como súper en el día a día. Despierto, trabajado, claro. Trabajado y me rompí todos los miedos. También pasé un proceso en el que yo pensaba que me estaba volviendo loca con 22, 23, 24 años, cuando empecé a trabajarlo a full. Y yo también pensé, es mi locura, me estoy volviendo loca, tengo esquizofrenia y me lo he trabajado para hasta mirarme si yo era peligrosa para los demás. Si tú eres fiel a la verdad y quieres de verdad ponerte como instrumento de ayuda y de instrumento de comunicación, como ser un canal de comunicación para los demás, para ayudar, como tú haces con tu programa, eres un canal de ayuda de comunicación, pero yo lo hago con energías y tú lo haces entrevistando a gente, ¿sabes? Para despertar también. Y entonces yo dije, pues mi cuerpo y mi mente la voy a dar, aunque me cueste la muerte, o sea, hasta este nivel, aunque me pueda entrar algo maligno, pero con esta intención tan buena y tan pura, creo que puedo ayudar muchísimo a la gente. Y fue así, la intención era tan bonita y como era tan pura en realidad Sí, porque en realidad está llena de amor y de ayuda, como de entrega, ¿no? De entrega total, de decir, sí, ya la vida ya la tengo y ¿para qué estoy aquí? Es como un propósito vital. Cuando te das cuenta que tiene mucho parte de propósito, que estás traída aquí con eso de nacimiento, que lo identifiqué, pero que todos de nacimiento también tenemos talentos y dones psíquicos, cada uno que lo desarrolla a su manera y con sus instrumentos. Pero ya te digo, todos hemos visto alguna vez una energía, hemos sentido algo y si te lo tomas muy en serio, pues te lo puedes trabajar para hacerlo de forma profesional, haciendo Reiki, mira, hasta un quiropráctico tiene mucho de intuición y de sensación de percepción, porque estás trabajando al final con algo interno de la persona que no lo estás tocando directo. También es mucho de sentir y de percibir las emociones del otro, ¿no? Es curiosísimo. Y
dentro de toda esta carrera que llevas, después de tantos años, tantos estudios, ¿has tenido algún momento que tú digas, esto que me ha pasado es indescriptible, es el momento más increíble de mi vida dentro de mi carrera? ¿Te ha pasado algo así que tú digas, tengo que contarlo? Pues tengo que contarlo, pensaba que no, porque digo, me van a juzgar, porque una de las cosas por las que me he retraído muchos años era el juicio de valor que la otra persona tiene en la mente. El miedo al que dirán. Sí, que te enjuicien y te aparten. Estás loca, tú no estás en la realidad y eso. Pues obviamente muy demasiado en la realidad terrenal no tienes que ser, porque te tienes que dejar ir por Claro. tu propia locura o dejarte arrastrar por ese tipo de sensaciones, a ver hacia dónde te lleva, porque entonces si no, no trasciendes. Sí que me he callado, solo le he contado a gente muy de confianza que sabía que me iban a creer porque habían experimentado conmigo cosas o se lo he demostrado antes con el tarot o con el Reiki. Cuando ya le he demostrado a la persona que es serio y que es práctico, que se puede experimentar a través de la pragmática de la práctica, Ajá. ya me he molestado en decirlo porque sabía que me lo iban a entender y que me iban a creer. Por ejemplo, mira, una gran revelación que tuve fue, iba en el metro y tú sabes lo de los chakras, que son como puntos energéticos que tienen colores. Y que van repartidos en el cuerpo, ¿no? Sí, es el canal energético que te une desde el centro de la Tierra hasta el cosmos. No sé hasta dónde, yo no lo sé hasta dónde, no lo he visto, pero sé que es unión de lo etérico, los planos etéricos sutiles, con lo más terrenal, centro de la Tierra, pero te cruza a través de tu cuerpo. En ese canal de informaciones por donde me corren también las respuestas y la clarividencia a través de clarividencia, que puede ser en forma de palabra o voz que me habla o imágenes, ¿vale? A través de la mente abstracta de abstracciones. Pero es por ese canal y a través de si se te ancla en el corazón, el sentimiento, depende de en qué chakra, tú te lo sientes, en qué nivel, sabes que es un chakra y sabes qué información te está dando, pero es por ese canal que entran las respuestas. Pues una vez tuve un nirvana, digamos, pero a través del chakra rojo, que fue como una explosión. Iba yo en el metro y me senté y me sentía ese día como con mucha paz, súper feliz, súper agradecida, y de repente, como de forma virtual, vi un canal rojo que me atravesaba, pero era como un tubo, como si fuera un tubo así rojo, y que vi que venía del centro de la Tierra, como del centro de la Madre Tierra, y sabía que era el chakra rojo que te une con la Tierra, y fue como una información, como un... ¡Guau! Es que fue como un golpe una explosión físico. De repente. Sí, fue una explosión de energía que me decían que estaba completamente unido, y como, estás unida a mí. Fue como si tu Madre Tierra te dijera con palabras, estás unido a mí, te amo, te quiero, ¿sabes? No sé, fue como una sensación de unión y de alegría, felicidad. Y me senté y dije, ¡hola! Dije en el metro, ¡hola! Y yo dije, hostia, me van a pensar que estoy loca. Me senté y fue como... y sentí muchísima energía y fue como un golpe de clarividencia, pero hubo Se me ha puesto la carne de gallina y todo. Sí, porque es real, o sea, lo viví súper intenso, ya te digo, fue como un canal rojo que me cruzó por todo el cuerpo y como si se me abriera todo el cuerpo y como en un segundo no estoy y vuelves a estar al ver ese canal virtual rojo. Eso fue, por ejemplo, algo que me ha pasado y que yo no estaba buscando ni hacer nada, ni estaba trabajando. Luego, por ejemplo, me ha pasado lo más brutal de mi vida a través, como medium, que yo ni siquiera sabía que yo era esa tipo medium, típica medium, que puede hablar con la energía de una persona que ya ha muerto. ¡Ostras! Yo nunca pensaba que yo podía hacerlo, de hecho me daba mucho miedo, pero bueno, le dije al universo que si mi canal de información era para ayudar a otra persona, que tenían que perdonarse entre ellos o romper karmas, para ayudar a liberar karmas negativos, familiares, o sobre todo liberar dolor. Ayudar a que la gente elimine su dolor que tenga que ver con emocional, psicológico o familiar. Y yo creo que eso fue lo que me hizo que se me diera esa intención y trabajarla. Pero bueno, te cuento que aquí en esta casa, en mi casa,
Una amiga mía de Ciudad Real de toda la vida vino con su marido a visitarme y no teníamos pensado para nada hablar de su padre ni... Y así me dijo, me tienes que leer las cartas, me tienes que leer las cartas. Decía, no te las voy a leer este fin de semana, quiero disfrutar de ti, pero no quiero trabajar, no quiero pensar en eso. Y yo no se las pensaba leer. Y vino un viernes, sábado y domingo. Y el domingo, el último día, de repente estamos tomando café por la mañana, si van a ir esa tarde, estamos tomando café en la cocina y de repente empiezo a sentir, digo, uy, Vero, digo, tu padre. Me viene tu padre. Y empiezo a ver la imagen de su padre en mi cabeza. Y empiezo a sentir que su padre quiere que le lea las cartas. Como que Yo no lo necesitaba conozco, comunicarse, ¿no? De alguna manera, por así decirlo. Empecé a sentir que su padre quería, o sea, es como empiezo a ver a su padre y como... Uf, se necesita ya. Tiene que ser ya. Te las tengo que leer ya. O sea, es que no sé cómo explicarlo porque es como, no tiene palabras, solo son sensaciones y sentimientos. Y es difícil de poner palabras, pero es textual. Sentí que su padre quería que yo le leyera las cartas. Curiosísimo. Y empecé, tu padre, tía, creo que te tengo que leer las cartas, Vente. Y fue como un impulso. Le cogí de la mano, me la llevé corriendo a la oficina, me puse a leer las cartas. El marido vino, está delante el marido, que son personas de una familia normal con hijos, que no son de este mundo de parapsicología Sí, o que mediunidad. cualquier persona que podemos No se dedican encontrar a por esto. la calle, vaya. Sí, una familia normal con hijos que son más terrenales que yo, digamos. Y tía, y está ella enfrente de mí, las cartas abiertas, digo, a ver, no sé, creo que te tengo que decir un mensaje, algo. Y lo del padre dentro de mi cabeza era muy fuerte. Y dice, ya, tía, de repente siento que mi padre está aquí. Y fue decir ella eso, y empieza una energía, porque se siente como si te hicieran un cosquilleo en el cuerpo, como si yo ahora mismo te estoy haciendo así. Ay. Eso en el chakra corazón, que son los sentimientos, porque yo siento la comunicación por sentimientos, siempre lo siento en el corazón. Cuando leo las cartas siempre siento la respuesta, lo negativo, lo positivo, el sí, el no, el futuro, el pasado, lo siento en el chakra corazón. Otras personas lo pueden sentir de otra forma. Yo lo siento mucho en el corazón y a través de imágenes, me vienen imágenes, se me liberan sentimientos y me vienen imágenes. Y cada persona lo puede percibir de una manera distinta, ¿no? Hay gente, claro, que se le cae algo y lo sabe porque se ha movido algo o lo ve algo movido, más en algo físico, o sea, es que cada uno tiene que encontrar cómo le hablan las energías. Uh-huh. Y el caso que de repente me empiezo a sentir muy confundida y digo, espera, Vero, no sé qué me pasa. Tía, te lo juro, tipo Ghost. O sea, es que... De película total. Sí, yo no lo quería ni ver qué era eso. O sea, mi parte lógica racional casi no le estaba dejando entrar a la energía, pero era demasiado fuerte. Y como era tan hermoso, lo que yo estaba sintiendo era tan hermoso, había tanta belleza, había tanto amor. Y empecé a sentir el amor de un padre hacia su hija y de repente empiezo a llorar, empiezo a sentir lo que el padre sentía por su hija, que era que le amaba muchísimo, que se había ido muy pronto y que le estaba pidiendo perdón que le quería pedir perdón a través de mí, y le miré a los ojos y lo que le miraba a los ojos no era Carol, no era yo. Yo no le tenía que pedir perdón a mi amiga por nada, era esa energía y mirándole a los ojos con lagrimones llorando, perdóname, pidiéndole perdón. Pero es que él, y me dice mi amiga, es que él no tengo nada que perdonarte, no tengo nada que perdonar. Ella sabía que estaba hablando con su padre a través de mí. Dice, no tengo nada que perdonarte, joder, no te preocupes. Ella sabía que era esa energía. Y yo estaba en un puto trance muy raro, que era la primera vez y la última, solo lo he vivido una vez así. Llorando y sintiendo un amor de un padre a una hija tan hermoso. Qué bonito. Que ni yo lo he sentido de mi padre a mí. Pero fíjate qué hermoso que es el universo, que ayudé a alguien, encima sentí eso que yo no lo había sentido, quizá por mi padre. No sé, era todo demasiado sobrenatural y hermoso y fue muy bonito. Y esa energía ya se pudo ir en paz porque le había pedido perdón, porque cuando él se fue no le pidió perdón de esa manera. Fíjate. Y se sentía culpable porque se había ido antes de tiempo, la había dejado sola siendo muy joven, ¿sabes? Entonces se sentía que le tenía que pedir perdón. O tenía ese sentimiento de culpabilidad, con lo cual no podía desligarse, ¿no? Digamos. O sea, necesitaba... Exacto, porque ella lo veía mucho por su casa. Ella decía que lo veía. Ella no veía a otras personas, ella veía a su padre por su casa. ¡Ostras! Y yo decía, algo tiene que traer a esta por algo.
Y fíjate, y pasó eso. Ahora, yo no he vuelto a hablar con ella desde entonces. He vuelto a hablar con ella, pero de ese tema no le he vuelto a preguntar si lo ve, no lo ve, si lo siente, no lo siente. Eso no lo sé. En el presente le tendría que volver a preguntar. Y a las personas que no creen, que son escépticos, ¿qué les dirías sobre este tema? Y ya no solo a los escépticos, sino las personas incluso que quieren contactar con un ser querido que ya no está, ¿qué consejo le podrías dar dentro de este mundo? Vale, para los escépticos tengo que decirles que respeto muchísimo que sean más terrenales y que no quiero cambiar su punto de vista de nadie. Pero como simple observación, si tú miras por la ventana de tu casa o paseando por la calle y ves los rayos del sol, que se pueden ver los fotones de luz en el aire, se pueden ver, Sí. y puedes sentir el calor cuando te da o en la playa paseando, simplemente con sentir el calor del sol, y es metafísico más allá de la física, estoy sintiendo una energía que no es solo en lo práctico, pragmático, en lo tangible, sino que la siento a años luz, que de hecho son años luz, no sé a qué distancia está, no sé qué volumen, qué masa tiene, en realidad no lo puedo experimentar porque no me puedo acercar. Tienes una fuerza de gravedad, que esa fuerza de gravedad también te está tirando hacia abajo, son leyes de naturaleza. Entonces, las energías de otras personas muertas, su energía vital, como un núcleo de fotón o núcleo de fotones que siguen viajando a través del tiempo, es lo mismo que un núcleo solar, pero a un mínimo, ¿sabes? A un mínimo de masa, digamos, de volumen de masa, digamos, de peso o de gravedad. Pero ya te digo, solamente tienes que observar o la energía solar, como te da y te quema. Entonces existe la energía metafísica, lo pueden ver cada día de su vida porque sale el sol. Simplemente hay que prestar atención. Simplemente tienes que abrirte a observar, a saber el concepto de que eso es metafísica, de que las energías de la fuerza de la naturaleza es metafísica. El olor que hay en el viento, que te trae olor, el viento es metafísico, es una sensación metafísica fuera de lo físico. No es algo que toco el olor, pero lo siento, oye, y me da hasta emociones de sentir asco o sentir bienestar, ¿no? Y es metafísica, es un sentido, es sensorial. Pues lo mismo son las energías de otras personas que ya no están. Entonces, ¿la gente que quiera contactar? Y la gente que quisiera contactar, pues yo diría que, por supuesto, primero que pueden siempre que quieran, pero si no tienen una evolución espiritual, un trabajo hecho, un discernimiento que hayan trabajado a lo largo del tiempo, no han estudiado para ello, que lo hagan con un profesional y no para que vengan a mí, que a mí me da igual. Pero es porque es peligroso, porque tú puedes tener mucha pena porque se te acaba de ir alguien y querer contactar con esa persona, pero estás vibrando en una frecuencia de pena, tristeza, depresión. Más baja. Se supone que se dicen que son bajas, pero yo no sé si son bajas o altas. Son términos un poco... Sí que si estás sintiendo pena y tristeza, vas a conectar con energías de pena y tristeza y solamente se te van a representar en tu mente. Vas a seguir ahí en esa frecuencia, te puede hundir más. Es que no sé aventurarme a decir algo como que no te ayuda a evolucionar, astral. digamos. Se dice bajo astral o se dice baja frecuencias, todos esos términos los conozco, también los utilizo a veces, pero ya te digo, para conectar con... Porque al final una persona que se ha ido es un ser de luz, y si tú estás vibrando en pena y tristeza, no conectas con ser de luz, conectas con seres que se alimentan de eso. De hecho, tu cuerpo está vibrando en eso se está alimentando de ti. La pena y la tristeza se alimenta de ti porque le estás dando cabida, cuando tenías que estar feliz, porque esa persona va a permanecer siempre contigo y tú también vas a permanecer siempre con ella. No tienes que estar triste, solamente te puedes comunicar a través del amor, de la fe, de la esperanza, de la alegría, de la felicidad, de saber que te puedes conectar, de venga, voy a hablar y voy a tener una conversación, pero no desde que se te presenta enfrente y hablas como tú y yo. No, voy a ver qué me quieren dar, qué sensación, si hay alguna respuesta que me quieran dar, de la forma que se quiera manifestar. ¿Qué información quiere llegar, no? ¿Qué información quiere llegar? De la forma en la que yo lo pueda percibir. Tienes que abrirte a que eres ignorante y que va a ser de una forma inesperada y que no sabes cómo. De repente te puede venir un mensaje a través de un vídeo que se te abre en YouTube, ¿sabes? Y que justamente te habla de esto que tú estabas preguntando, ¿no? Tienes que abrirte a ver cómo el cosmos te habla o cómo esos seres de luz te hablan. No como de tipo película. Claro, saber interpretar esas señales, digamos, dentro de la ignorancia de cada uno.
abrirte a que sea de la forma que ellos se quieran comunicar, sin miedo. Porque conforme empiezas a sentir miedo, ya no te abras. No puedes comunicarte si no sientes amor o confianza. Porque es ser de luz, y todos los seres de luz es amor. Al final es amor. ¿Y cuando una persona siente miedo porque empieza a ver fenómenos paranormales? Si empiezas a ver sombras y eso es porque tú te sientes mal y hay un mal sentimiento, o sea, retroalimentas el miedo. Entonces, solo al sentir miedo de creer que hay monstruos, o que hay sombras, o que los espíritus son malignos, cuando es imposible, porque ya la palabra espíritu es fuego y es amor, es luz. O sea, espíritu es fuego. De hecho, no sé si en etimología significa fuego de Dios o algo así. Luz de Dios o amor de Dios. El espíritu es fuego. Y no es imposible que sintiendo miedo veas espíritu. Lo que ves es tu propio miedo proyectado a través del tercer ojo, de tu visor interno, proyectado en el afuera, y ves sombras porque te está diciendo tu estado de ánimo interno, que es miedo. Entonces lo ves en el afuera, pero es lo que sientes dentro. No tienes el canal abierto y está sucediendo luz dentro de ti donde puedes ver información. Información es porque hay luz, como en un cable. Cuando en un ordenador ves información en el ordenador, porque hay luz en el cable que viene de frecuencias electromagnéticas, de antenas. Y esas antenas cogen luz también del más allá, digamos. O sea, tú eres igual el software de un hardware. Y el hardware es tu cuerpo y el software es la información que corre por dentro de ti. Porque tienes súper interesante. Claro, es tal cual que como te digo, un equipo, ¿no? De información como un ordenador. Entonces, si estás sintiendo miedo, solamente vas a proyectar tus miedos en el afuera, vas a ver sombras y vas a sentir desconfianza y vas a creer que hay algo, un no sé qué demonio que te capta y que te jala, o energía o no sé qué. Al final la respuesta siempre es la misma. El amor, la gratitud y el amor. Sí, realmente. A través de ahí es como se puede conectar con esa información. Sí, con esa información es que puedes recibir esa información, sí, de esos seres. Qué bonito. Pues Carolina, muchísimas gracias por toda esta información que nos has dado. Creo que a la gente que nos ve también le va a ser de una grandísima ayuda. Gracias. Y espero volver a verte muy pronto. Después de todas estas historias impactantes que hemos estado escuchando, ustedes tienen la última palabra y decidir si creen o no en los fenómenos paranormales. Si les gusta nuestro contenido, no olviden suscribirse a nuestro canal y déjenos un like. Nos vemos.